Era el rey de la belleza, el rey del esplendor. Creía poseer un derecho sagrado, un poder sagrado. Fue el gran monarca de Francia. Era el rey que todo el mundo tenía como modelo. En su juventud conducía un carro dorado y vestía como Apolo. Cada faceta de su vida era una representación. Subió el listón de la opulencia real y el espectáculo de la corte a un nivel sin precedentes. No podía asumir para sí mismo, no podía asumir para su país un segundo puesto en nada. Convirtió a Francia en una superpotencia. Sin él, Francia nunca hubiera llegado a ser un estado moderno. Colocó a su país en la escena mundial. Era Luis XIV, el Rey Sol. En la última parte del siglo XVI, Francia era un país de ricas tierras, asolado por las guerras religiosas y políticas. Pero en 1594 el osado y apuesto Enrique IV reivindicó el trono. El primero de los reyes borbones de Francia empezó una nueva etapa de paz y prosperidad. Su decreto, por el que se instauraba la norma de que todos los domingos debía haber un pollo en las ollas de los campesinos, lo convirtió en un rey muy popular. Pero más destacable aún fue la proclamación de 1598, por la que a los protestantes franceses se les concedía el derecho a practicar libremente su religión. Desgraciadamente, el reinado de Enrique terminó con su asesinato en 1610. Luis XIII heredó el trono de su padre, pero no su fuerza ni su popularidad. Luis XIII no tenía que ver en absoluto con Enrique IV. Tenía tendencias paranoides y trataba constantemente de descubrir conspiraciones contra él. Carecía de compasión humana para con casi todo el mundo. Príncipes y aristócratas oportunistas se enfrentaron no solo al rey, sino también a toda la dinastía. Algunos rivales estaban convencidos de que era cuestión de paciencia. Después de 20 inusuales años de matrimonio, Luis y su reina Ana de Austria no habían tenido hijos. Luis XIII mostraba una clara preferencia por los hombres frente a las mujeres. Puede que fuera homosexual activo o no, pero desde luego los amores más importantes de su vida fueron los de chicos jóvenes. Ana de Austria nunca fue verdaderamente el centro de su vida sentimental. Se odiaban mutuamente. Luis XIII era un marido absolutamente tiránico. Ana de Austria y el rey no se dirigían ni la palabra. Fue un matrimonio terriblemente difícil. Amenazada de exilio por el rey, por fin la reina, a los 37 años de edad, se quedó embarazada. El 5 de septiembre de 1638 dio a luz a un hijo, Luis. Fue apodado Regalo de Dios, Cadeau de Dieu, como muestra de lo emocionado que estaba el pueblo por tener finalmente un heredero. Luis era adorado por su madre, quien a pesar del nacimiento de su segundo hijo en 1641, consideraba a su primogénito Luis como su salvador. Su marido no compartía este cariño, pero Luis XIII, sin duda afectado por las constantes conspiraciones contra su trono, murió de unas úlceras graves en 1643. Esto les ahorró a Luis y a su hermano la vida junto a un padre de espíritu débil. La muerte de Luis XIII fue probablemente un golpe de suerte. Sus hijos le parecían irritantes y cabezotas, y de hecho había afirmado que le volvían loco. Sin haber cumplido aún los 5 años, Luis se convirtió en Luis XIV. Demasiado joven para gobernar, la reina Ana fue nombrada regente del trono, y a su vez designó al cardenal italiano Giulio Mazzarino como su primer ministro. Mazzarino era un hombre de estado muy inteligente, culto y poderoso, y además se rumoreaba que era el amante de la reina. De hecho, Mazzarino se convirtió en un padre sustituto para Luis.
La reina y Mazarino estaban muy unidos a Luis y lo querían mucho. Mazarino no solo le enseñó al rey los secretos de Estado y lo adiestró en política europea, sino que le instruyó en el esplendor y el lujo. De él fue de quien Luis aprendió el poder de la imaginería. Desde el día en que cumplió los 5 años, Luis acompañaba a Mazarino a las reuniones de Estado. Instruido para escuchar, observaba las sutilezas del poder y la manipulación. Mientras Mazarino preparaba a Luis en el arte de reinar, Ana inculcaba en su hijo la noción de la elección divina del rey. Podía hacer lo que quisiera, pero Dios siempre lo haría responsable del bienestar de su país. Luis era un ávido estudiante, pero su vida no era todo trabajo en absoluto. Luis era un chico muy atlético y le gustaban los deportes al aire libre. Pasaba muchas tardes cabalgando, practicando esgrima y jugando en los jardines reales con su hermano Felipe, su prima Ana de Orleans y otros niños de la corte. En agosto de 1648, escasamente un mes después de su 10º cumpleaños, la felicidad y el orden van a desaparecer repentinamente de la vida de Luis. En las calles de París ha estallado la guerra. Los ciudadanos, oprimidos por los elevados impuestos, iniciaron lo que serían los primeros años de batallas y levantamientos populares. Conocidos generalmente como la Fronda, estos levantamientos se convertirían en una lucha sin escrúpulos por el poder. Una de las principales razones para luchar en la Fronda era Mazarino, el primer ministro italiano que levantaba resonados odios entre gran parte de la población. Hablaba francés con un pronunciado acento, con lo que nadie podía olvidar que era extranjero y el pueblo estaba resentido con eso. Envidiaban su poder y su dinero. Además, les ofendía su proximidad al trono. La confianza que la reina Ana tenía puesta sobre Mazarino la convertían también en objetivo. El miedo obligó a la reina Ana en numerosas ocasiones a huir de París con sus hijos en busca de la seguridad del campo. El 9 de febrero de 1651, la reina Ana, temiendo ser arrestada, preparó a Luis y a su hermano una vez más para la huida. Pero fue demasiado tarde. Los nobles sublevados tomaron el palacio y exigieron pruebas de que el rey no había sido escondido en ninguna parte. Era un niño pequeño, pero era el rey y estaba allí echado en su cama. Lo despertaron, le quitaron las sábanas y la gente empezó a entrar en la habitación para comprobar que efectivamente el rey estaba allí. Fue un momento muy humillante y mucho más para alguien que está siendo instruido en lo que es ser un rey, en la dignidad de un rey. Aquel fue un momento en que le arrebataron su dignidad. Prisionero en su propio palacio, el 5 de septiembre de 1651 Luis cumplió 13 años. Según la ley francesa, ya era lo suficientemente adulto para gobernar, pero su reino seguía sumido en el caos. Mazarino instauró un ejército privado para reforzar las fuerzas de seguridad reales. El 2 de julio de 1652, las tropas del rey combatieron contra los príncipes rebeldes por el control de la capital. Empezó el día creyendo que sería el final de las fuerzas rebeldes, que sería fácil tomar de nuevo París y de manera definitiva para poder restaurar el orden en su reino de una vez. Pero lo que Luis estaba a punto de presenciar no fue una victoria, sino una inolvidable traición de la nobleza. Vio cómo las puertas de la ciudad se cerraban ante él. Vio cómo en lo alto de las torres de la Bastilla, la fortaleza más destacada de la capital, estaba su primera prima, Mademoiselle Ana, hija del hermano de su padre, y ordenaba a los cañones de la Bastilla apuntar al ejército de Luis y disparar contra sus tropas. Mademoiselle Ana Luisa de Orleans no solo era compañera de juegos de infancia de Luis, era su primera prima, considerada posible candidata para convertirse en su futura esposa y reina. La traición de Ana Luisa cargó a Luis de una espantosa mezcla de rabia y humillación. En el bando de su prima primera se encontraban otros príncipes y nobles, todos ordenando disparar contra el rey. Sencillamente era incapaz de asumirlo porque estaba absolutamente convencido de que él era de hecho el verdadero rey cristiano. Gracias a esto, los rebeldes consiguieron resistir y mantenerlo fuera de la ciudad. Fue un momento inolvidable para el rey.
Expulsado de su capital, con los cañones apuntándole a su espalda, el joven rey se retiró de París, pero un día volvería para vengarse de la traición de sus nobles. Obligado a huir de París por la traición de su prima Ana Luisa y otros nobles, Luis XIV se retiró de nuevo a la campiña parisiense. Allí el joven rey pasó su 14º cumpleaños, mientras su mentor y primer ministro, el cardenal Mazarino, planificaba su regreso al poder. Mazarino sabía cómo enfrentar a las casas entre ellas. Uno de los principales problemas de estos grandes príncipes y princesas y duquesas era que cuando la batalla se ponía más difícil, tendían más a mirar por sus causas personales y sus intereses que a trabajar en equipo. Debilitada por las propias peleas internas y por la manipulación de sus inflados egos por parte de Mazarino, la Fronda terminó en 1653. En 1654 Luis, ya con 16 años, fue coronado como Luis XIV en la Catedral de Reims. Su primera orden como rey fue castigar a los nobles desobedientes que se enfrentaron a su majestad. Ana Luisa, por ejemplo, fue condenada al exilio. Todos fueron condenados al exilio y durante muchos años por causa de la rebelión. Luis rompería la nobleza de muchas formas. Restaurado el orden, la década de 1650 marcó un periodo de exuberancia y lujuria para Francia y su monarca. Apuesto y robusto, Luis tenía una saludable libido y un igualmente hinchado concepto de sí mismo. Era un actor en el sentido de Molière, es decir, fue una época en la que la gente interpretaba su papel a la perfección. Luis XIV siempre interpretó el de rey y lo hizo maravillosamente. Luis no se limitó a interpretar en su trono, sino que tomó parte activa en obras, óperas y ballets. El mismísimo gran dramaturgo francés Molière escribió papeles para el rey, como también hicieron músicos y coreógrafos. Parece que tenía muy buenas piernas. Le encantaba mostrarlas, así como su talento como bailarín. Él fue quien creó ese estilo para todos los retratos en que salía con una pierna al descubierto. Muchas muchachas jóvenes, seducidas por la belleza del joven rey y tentadas por los posibles favores que una relación real podía suponerles, cedieron ante la lujuria de Luis. Luis era un hombre muy atractivo en general, tanto para hombres como para mujeres. La gente se enamoraba de él, tenía carisma. Era alguien a quien atraían las mujeres y ellas se sentían atraídas por él, pero siempre había una especie de implicación sentimental con ellas que marcaba la diferencia. La primera que consiguió arrebatar de verdad el corazón al rey fue María Mancini, la bella sobrina del primer ministro de Luis, cardenal Mazarino. La reina se opuso a la pareja, y también Mazarino. Mazarino no quería que Luis se casara con su sobrina, porque tenía planeado que lo hiciera con la princesa de España, con el fin de llevar a término la meta de su vida, la paz entre Francia y España. El matrimonio con la hija del rey Felipe II era lo que la reina Ana y el cardenal Mazarino tenían previsto para Luis. En 1659 se firmó con España la paz de los Pirineos y en 1660 el joven rey de 21 años se casaba con la princesa española María Teresa en una pomposa ceremonia. No tuvo elección. No fue un matrimonio por amor en absoluto. Ella no era una mujer atractiva y se quedó siempre en segundo plano. Nunca participó de esa modernidad en la corte promovida por Luis. María Teresa era bajita y corpulenta. Era una religiosa devota y lo manifestaba con una beatería lúgubre. Aunque parece que sí se enamoró del rey a primera vista, quedó radicalmente decepcionada con la frivolidad de su corte. Se sentía muy aislada en la corte. Además, su marido la engañaba constantemente. Algunas mujeres pueden aceptarlo y otras no. Y María Teresa era de estas últimas. Luis se había casado con María Teresa por la gloria de Francia, pero tras el matrimonio no restringió en modo alguno sus instintos lujuriosos. Tampoco lo esperaba nadie.
Pero eran sus elecciones las que causaban preocupación, sobre todo cuando se enamoró de la mujer de su hermano Felipe, Enriqueta. Felipe era homosexual. Prefería a los chicos a las chicas. Sin duda, Enriqueta Ana Estuardo encontraría a Luis encantador y poderosamente atractivo. La reina Ana solucionó la situación introduciendo varias damas de honor en la corte, con la esperanza de distraer así al rey de su cuñada. Una de ellas llamó la atención de Luis, Luisa de la Vallière. El amor con de la Vallière fue un amor dulce. Ella se había enamorado del hombre, no del rey, y a él le emocionó mucho esa actitud. Una dotada amazona capaz de montar un semental árabe sin caerse, Luisa de la Vallière era la pareja perfecta para aquel Luis de 23 años. Para ambos, el rey y Luisa, fue un amor pleno y correspondido. Y a pesar de las invocaciones a la razón de su madre y su esposa, el rey mostraba abiertamente a Luisa como su amante. Desde luego el rey podía parecer una persona absolutamente frívola, alguien preocupado solo por sus propios intereses. No daba signos de ir a convertirse en alguien que dejaría su sello en Francia. Pero de un astuto y certero golpe entre sus bailes, sus cantos y la satisfacción de sus placeres, Luis XIV, a sus 23 años, reivindicó su reinado como nunca antes ningún monarca lo hiciera. El cardenal Mazarino, primer ministro de Luis, padre sustituto y leal mentor del rey, murió en 1661. Inmediatamente después, Luis expulsó del Consejo Real a todos los miembros de la nobleza. Además, no nombró a ningún otro primer ministro que reemplazara a Mazarino. El propio Luis tomaría las riendas de su reino. La toma de posesión de Luis XIV en 1661 tras la muerte de Mazarino fue lo que los alemanes llaman un blitz y lo que nosotros conocemos sencillamente como golpe de Estado. Luis nunca olvidó las lecciones aprendidas con la Fronda. Permanecía alerta contra cualquier posible reto a su autoridad. Después de eliminar a la nobleza de su consejo, su siguiente acción dejaría aún más sorprendida a su ya atónita corte. Nicolas Fouquet había desempeñado el cargo de ministro de Finanzas desde la época de Luis XIII. Era un hombre extraordinariamente influyente, popular y rico. Fouquet era el único hombre en Francia que poseía una flota. Tenía más barcos incluso que la Armada francesa por aquel entonces. En agosto de 1661, Fouquet invitó al rey de 23 años a Vaux-le-Vicomte, su magnífico castillo a las afueras de París. Fouquet sirvió la comida al rey en vajilla de oro. Él contaba con vasos, vitrinas y lujos que ni el propio rey poseía. Esto resultó algo tremendamente ofensivo para Luis. Unos días después de la exuberante cena, Luis hizo que arrestaran a Fouquet por traición y que lo condenaran a cadena perpetua. Luis XIV hubiera preferido decapitar a Fouquet, pero todavía existían los jueces en Francia, y estos se opusieron a matarlo. Los historiadores llevan siglos intentando llegar a un acuerdo sobre el asunto Fouquet. ¿Actuó Luis por envidia o de verdad estaba siendo traicionado? No quería que nadie fuera más glamuroso que el rey en su reino. Eso está claro. La línea argumental básica de su política era: yo quiero ser dueño y señor. Este hombre provenía del anterior equipo de gobierno, y siempre que él siguiera ahí, Luis no sería el señor absoluto. Tenía que irse. Hay una cosa que sí es cierta. Una vez que Fouquet fue encerrado en prisión, Luis se quedó con todas sus propiedades, incluidos su arquitecto, su jardinero y sus muebles. El rey había determinado construir para la Casa de los Borbones un monumento aún más grande que Vaux-le-Vicomte, un monumento que dejara de piedra al mundo. Luis XIV quería superar a todo el mundo en todos los aspectos.
Después de aunar todo el poder en su persona, Luis, a sus 23 años, haría de Versalles, la residencia familiar, una manifestación opulenta de su superioridad. Por supuesto, el lugar es enorme, pero cada detalle es rigurosamente perfecto y te produce una sensación como de la belleza materializada, de grandeza. Luis empezó a construir Versalles en 1661 como una ampliación del modesto refugio de caza de su padre, a unos 27 kilómetros de París. Decir que Versalles costó miles de millones de euros de los de hoy sería dar una cifra muy modesta. Decir que costó el empobrecimiento del pueblo francés y la sangría del país sería todavía una estimación a la baja. Solo los interiores abarcan kilómetros. Llevo trabajando en Versalles los últimos 14 años y aún no he visto todo. Para construir este palacio se necesitó un ejército de hombres. Un servicio doméstico de 5.000 miembros se encargaba de su mantenimiento. Cada noche se encendían miles de candelabros. Cada año, millones de macetas de flores circulaban para abastecer las 101 hectáreas de extensiones de césped y jardines del palacio. 1.400 fuentes decoraban los alrededores. Con Versalles, Luis superó a toda Europa, pero no paró ahí. Constantemente seguía sumando riquezas a la opulencia de este palacio. Se sirvió de Versalles para lucirse. Cuando venían las comitivas de visitantes, hacía con ellos visitas turísticas por Versalles. Este castillo les demostraba lo poderoso y rico del imperio francés. Versalles era la prueba. Por tanto, Versalles no podía parar. Era lo único cuyo avance no podía frenar. Luis entendió perfectamente el poder de la grandeza. Además, le entusiasmaba la idea del poder centralizado, del que Versalles también sería el núcleo. Cuando visitas Versalles y sus alrededores, te invade la sensación de que Luis XIV mantenía en este palacio lo que en realidad quería para el resto del país. Es como una reconstrucción a escala del país. Como Versalles, reconstruido y embellecido a partir de la estructura antigua existente, Luis se disponía ahora a reconstruir Francia. Francia en el siglo XVII era el país más poblado y rico de Europa. Pero aquella riqueza se vio comprometida por la debilidad del sistema. En el siglo XVII, con Luis XIV y sus ministros, aquella potencialidad que yacía casi invisible bajo la inmensidad del reinado, fue reunida y se convirtió en algo impresionante. Con la ayuda de su ministro de Hacienda, Jean-Baptiste Colbert, un economista verdaderamente inteligente, Luis orquestó para la Francia de las décadas de 1660 y 1670 una época de crecimiento y prosperidad sin precedentes. Se desarrolló la industria, se lanzó el comercio internacional, se crearon las compañías comerciales, se instauraron las academias. Florecieron las artes y las ciencias y se amplió el ejército, que de 50.000 hombres pasó a 400.000. La década de 1660 también marcó el principio de la tendencia a la guerra de Luis. En 1667 atacó los Países Bajos españoles, alegando que su mujer, la princesa española, había heredado derechos sobre aquellas tierras. Lo que vemos en Luis XIV y en el trabajo de Colbert es un persistente esfuerzo de modernización de Francia. Querían convertirla en una potencia en el mar y en la tierra. Querían expandirla, tomar Lovaina, Estrasburgo, Flandes, llegar hasta el Rin y hasta el resto de fronteras naturales de Francia. En casa, Luis llevaba a cabo otra campaña,
la de la autopromoción. En 1664, en la primera gran recepción celebrada en Versalles, el rey llegó en un carromato de oro, vestido con la vestimenta de Apolo, el rey Sol, un dios de la belleza humana, la música y la poesía. Todas esas referencias atraían a Luis. Artistas, compositores e historiadores eran contratados para que escribieran sobre el rey, pintaran al rey, hicieran esculturas del rey y lo presentaran en los términos más míticos. Versalles estaba literalmente empapelado con murales que mostraban a Luis como un semidios, un valiente conquistador y la personificación de la grandeza heroica. Era propaganda. Así era como le decía a todo el mundo cómo quería que lo conocieran, a él mismo y a su reino. Fue el primer arte de carteles, la publicidad de Luis XIV y de sus hazañas. La vida de la corte bajo el reinado de Luis XIV era un espectáculo grandioso donde prevalecían los artificios, la inteligencia y la grandeza. Y nadie personificaba mejor todo aquello que la altiva Madame de Montespan, un hecho que a Luis no se le pasó por alto. Madame de Montespan era la heredera de una de las familias más antiguas y nobles del reino. Estaba extraordinariamente orgullosa de su sangre y extraordinariamente orgullosa de su inteligencia. Madame de Montespan tenía un humor cáustico alimentado por una gran inteligencia, una combinación tan solo superada por su exquisita belleza. Hipnotizaba al rey y a todo el que la conocía. A finales de 1660 sustituyó a Luisa de la Vallière como la nueva amante del rey. Dio a luz a 6 hijos del rey y durante muchos años fue la riqueza más preciada de la corte de Luis. Yo tengo una imagen de una corte que mostraba a la gente, que enseñaba a la gente cómo ser rico, qué era ser rico y cómo entender el poder. 3 noches a la semana todo el mundo se vestía de etiqueta con sus mejores galas. Si alguien tenía un diamante se lo ponía. Se añadían más lazos y adornos a los trajes y luego se desfilaba arriba y abajo por los pasillos de espejos para mostrarse como en una pasarela. Al tiempo que la década de 1660 entraba en la de 1670, el glamour y el exuberante espectáculo de la corte de Luis XIV empezó a conocerse por toda Europa. Así también su tendencia a la guerra. 1 de cada 2 años de su reinado transcurría en una guerra, lo que poco a poco produciría una terrible sombra en el glorioso reinado del rey Sol. A pesar de haber transformado Francia en un país con un próspero comercio, Luis XIV, en la década de 1670, seguía exasperado por sus intentos frustrados de eclipsar a la superior potencia económica holandesa. Los holandeses eran los grandes comerciantes de Europa y Francia no era tan buena en este campo como a Luis le hubiera gustado. Había muchos aspectos en los que los holandeses aventajaban a Francia a este respecto. La calidad del tabaco, del lino, del contenido alcohólico de los vinos, de las bebidas alcohólicas, todos los estándares de calidad eran holandeses. Aparte, el tamaño de la armada francesa respecto a la holandesa era ínfimo. Pero Luis XIV tenía un ejército superior de 400.000 hombres. Así que en 1672, Francia atacó Holanda. Lo terrible de la historia de Francia fue que el Estado se convirtiera en una máquina de guerra, que sus reyes, que Luis XIV, lo percibiera como un instrumento al servicio de su grandeza propia, y que por tanto lo utilizara, al Estado y a su capacidad de guerra, para el desarrollo y el crecimiento del país. Si no hay crecimiento, se cae en picado. Y si no te haces tú con los condes franceses, si no tomas Flandes, Estrasburgo, Alsacia y Lorena, si no haces avanzar tus fronteras hacia el Rin, otros lo harán contra ti. Fueron 6 agonizantes años de sangrientas guerras. Miles de hombres perdieron su vida en combate. Al final, Francia saldría vencedora, pero la reciente prosperidad de su economía pagaría ampliamente las consecuencias. La guerra contra Holanda en la década de 1670 fue muy difícil, porque los holandeses, un poco como el caso actual de Israel, eran un pueblo muy pequeño, pero rico y dinámico.
Luis no permitió que los astronómicos costes de la guerra contra Holanda apagaran su esplendor. De hecho, utilizó las guerras para inflar la pompa y la gloria de su majestad. Luis, con sus mejores galas y plumas rojas ondeando en su sombrero, llevó a la totalidad de su corte, amantes, personal de servicio y a la propia reina, a la línea del frente. Era una forma de entretenimiento. A menudo, la guerra se convertía en un magnífico juego. Un juego entre aristócratas muy elegantes. Siempre en su papel de actor, Luis quería que el mundo fuera testigo de su grandeza. Así que, sí, el rey salió al frente, pero solo cuando sabía que el sitio estaba ganado. Entonces, él daba el golpe final. Como consecuencia de las guerras contra Holanda, Francia alejó sus fronteras orientales y en 1678 se convirtió en la principal potencia europea. El comportamiento de Luis en casa era igualmente expansivo. Ahora, a sus 40 años, era decididamente promiscuo. Todas las noches dormía en la cama de la reina. Seguía pasando las tardes con Madame de Montespan. Pero, entretanto, se dedicaba activamente a otras mujeres. Como dormía tanta gente justo a las puertas de su habitación, no podía ir donde quisiera cuando quisiera. No podía dejar entrar a nadie ni salir él. Así que se dice que recurrió a la escalada. Trepaba por los canalones de Versalles para llegar a las habitaciones de la amante que esa noche le apeteciera. Me encanta imaginarme al rey encaramado y lo suficientemente en forma como para hacer escalada nocturna por los canalones. En 1682, con 44 años, Luis estableció Versalles como sede oficial de su gobierno. Los nobles tuvieron que dejar sus propiedades a cargo de otras personas para no perder el favor del rey. Versalles, aunque grande en apariencia, cada vez era más opresivo. He leído cartas de alguno de mis parientes en las que dicen que odiaban venir aquí, porque era incomodísimo. No les trataban como merecían. No les trataban como en sus propias casas. Pero tenían que estar allí. Era como un pequeño Washington. Habiendo expulsado a la nobleza de cualquier órgano de toma de decisiones, Luis puso en práctica en Versalles un juego de poder a base de insignificantes distinciones. Sostenerle la palangana para lavarse o el candelabro por la noche se convirtieron en signos de estatus. Era un signo de distinción. Y como en el resto de cortes de Europa, una vez que se gana la distinción, la valoración del rey, se puede obtener influencia, o más dinero, o un título para ti, o para los miembros de tu familia. El rey determinaba tu vida. Lo único que tenía que hacer era volverte la espalda y dejar de hablarte de repente para que supieras que todo estaba acabado. Se convirtió en una jaula de oro, como todo lo que está pensado a la perfección. Como una obra de arte que es tan perfecta que no deja lugar a la imaginación ni a la libertad. Pero la libertad no solo le fue arrebatada a la nobleza. En 1685, Luis y sus ministros, maestros consagrados en la estrategia política, tomaron una decisión fatal. El Edicto de Nantes, la gran concesión de Enrique IV que permitía a los protestantes practicar su fe en libertad, fue revocado. Luis revocó el edicto para ganarse el favor de la Iglesia Católica, pero tuvo que pagar nefastas consecuencias. Los protestantes franceses, una parte muy capacitada e importante para la economía del país, fueron perseguidos y aquellos que consiguieron escapar de Francia prepararon una nueva venganza. Supuso un enorme zarpazo para la intelectualidad del país, algo totalmente coherente con el espíritu del final del reinado de Luis. Ese espíritu de la represión, de la restricción, de la reclusión de la gente en módulos y campos cerrados. La revocación del Edicto de Nantes tuvo un devastador efecto sobre la moral francesa. La siguiente decisión de Luis para la grandeza de su país llevaría a Francia al borde de la ruina.
María Teresa, la princesa española con la que Luis se había casado por la gloria de Francia, murió en 1683. Tras su fallecimiento, Luis se casó con la mujer con la que llevaba encaprichado algún tiempo. Madame de Maintenon había sido la institutriz de los hijos ilegítimos de Luis con Madame de Montespan. Su matrimonio se celebró en secreto. Los reyes de Francia se casaban con princesas, no con plebeyas. Mucha gente la odiaba, obviamente, porque cualquiera que pasara de una posición prácticamente insignificante a otra de gran poder era objeto de odio. Por primera vez, Luis llevó una vida íntima y privada. Ella era mayor que él, y se rumoreaba que era frígida y religiosa devota. Según todo el mundo decía, el rey la amaba profundamente. Luis empezó a llevar un rosario y un libro de oraciones como muestras evidentes de la preocupación por su alma más que por el sexo. Pero este cambio en su vida no evitó que tomara una decisión que sumiría a Francia de nuevo en una guerra. A finales de la década de 1690, Luis aceptó la premonitoria oferta del rey Carlos de España de convertir a Felipe d'Anjou, el nieto de Luis, en su heredero. Las fuerzas de Francia, combinadas con los vastos territorios de España, eran algo que los vecinos europeos de Luis no podían aceptar. La Guerra de Sucesión Española estalló en 1701. Lo que no se ha dicho es que si el nieto de Luis no se convertía en rey de España, el trono de este país pasaría a manos de los Habsburgo austríacos. Luis no podía ni verlos. Toda su política exterior estaba basada en intentar liberar a Francia de esa alianza de príncipes entre los Habsburgo austríacos y los Habsburgo españoles, Alemania y España. Inglaterra, Holanda, todo el Imperio Romano y los estados alemanes unidos en una guerra contra Francia. Luis no se echó atrás. La sangría del país. El coste de la guerra fue tal para su país que se vio obligado, por ejemplo, a fundir la plata para conseguir dinero y seguir luchando. Respecto a las clases bajas, a todo el mundo se le exigieron mayores contribuciones. Fue una época de miseria insoportable para los franceses, asolados por las desastrosas heladas, las pérdidas de las cosechas de grano, el hambre y el fracaso en las batallas. Los nobles que viajaban traían noticias de campesinos abalanzándose literalmente contra sus comitivas porque no tenían nada que comer. Los franceses se morían de hambre. Había conflictos por el pan en todo el país, y aún así Luis, ya entrado en los 70, seguía añadiendo toques a Versalles, recogiendo flores y cazando a diario, mientras esperaba noticias de sus generales. En su cuartel general, en Versalles, este hombre de un mundo que ya no existía tenía que enfrentarse con ejércitos en varios frentes. Para este anciano, esto fue una verdadera proeza. En medio de las realidades opresivas de su país en guerra, Luis sufrió una pérdida personal aún mayor. Empezando en 1711, 3 generaciones seguidas de sus herederos murieron misteriosa y rápidamente. El primero en 1711, su hijo y heredero, el gran Delfín, murió. Cuando aún no había acabado el luto por su hijo, su nieto favorito y siguiente en la línea de sucesión al trono, el duque de Borgoña, así como su joven esposa, también murieron. 3 semanas después, sus 2 bisnietos ya huérfanos cayeron enfermos y solo uno de ellos sobrevivió. Las muertes hicieron saltar los rumores sobre una posible conspiración y envenenamiento, pero sobre todo supusieron el más duro golpe para el anciano rey de 74 años. En 1712, por primera vez en 3 años, llegaron buenas noticias del frente. El ejército francés había vencido a la aparentemente invencible Austria. Francia tenía la victoria. En 1713 se firmó la Paz de Utrecht. El nieto de Luis mantuvo su derecho al trono de España. La guerra había sido ganada, pero el dominio de Francia había acabado.
Provocó muchos daños. No podía ser a la vez el rey de la guerra y el rey constructor de la nación. En agosto de 1750, Luis XIV, aquel hombre siempre tan atlético, cayó enfermo. Una infección invadió una de sus preciosas piernas para el baile, de las que tan orgulloso estaba: gangrena. Tras una intensa agonía de 3 semanas, el rey moría el 1 de septiembre de 1715 en Versalles, justo 4 días antes de sus 77 cumpleaños. Había reinado durante 7 décadas, uno de los gobiernos más largos de cualquier rey europeo. Luis XIV sentía apetito por la vida y tenía estela de hombre espectáculo. Fue verdaderamente un gran monarca, el regente soberano de Francia, en su época de mayor esplendor. En su lecho de muerte, sin embargo, parece que momentáneamente recapituló y admitió haber amado demasiado la guerra. Creo que algo más de modestia, un poco menos de ambición, hubiera satisfecho mejor nuestra felicidad. Quizá fuimos muy grandes, pero quizá también hubiéramos sido más felices sin Luis XIV. El enorme peso de los impuestos necesarios para financiar sus guerras y la grandeza de su corte pasó factura con creces. La guillotina sería el destino de los herederos de Luis XIV, y la revolución, aquello contra lo que Luis había permanecido tan alerta, invadiría su país por completo en 1789. La revolución destruiría la monarquía, pero no acabaría con la poderosa y moderna Francia, creada por Luis. Francia ha sido un símbolo de cultura a partir del nacimiento de Versalles, y la cultura francesa ha permanecido como la gran tradición nunca rota de las culturas europeas. Todo eso fue obra de Luis. La monarquía tiene una larguísima historia. Ha habido reyes hindúes, faraones egipcios, emperadores romanos, pero Luis fue probablemente el último gran rey.